Hola muchachos, muy buenos días. Hoy quiero que me acompañen a conocer la progresión 10 de Lengua y Comunicación 2. Sí, esta nos va a hablar sobre la composición de la reseña a la hora de redactarla, de escribirla, ¿eh? Sale. Comencemos. Vámonos. ¿Qué se debe tomar en cuenta para escribir una reseña? El texto de la reseña debe ser claro y conciso. Debe limitarse a hablar sobre la obra y el contexto cultural en la que se encuentra, sin divagar ni extenderse en temas que no competen. La reseña no es un ensayo literario, por lo tanto es mucho más breve y se centra en explicar al lector los puntos claves del tema. Entonces, jóvenes, ¿cómo vamos a redactar nuestra reseña? ¿Cómo la vamos a componer a la hora de escribirla? Primero debemos tomar en cuenta que debemos escribir un lenguaje claro, sencillo, que todo público le pueda entender. ¿Sí? Desde un muchachito hasta el más adulto, hasta el más estudiado. ¿Sí? Debe ser sencillo, claro, ¿sí? Sin buscar palabras técnicas ni rebuscadas. Conciso. ¿Qué quiere decir la palabra conciso? Que debe de ser breve, ¿sí? Recuerden, las reseñas son una opinión analítica y crítica sobre una obra de teatro, una obra literaria, un cuento, una película, una música, eso ya se lo sabe, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos escribir nuestra reseña sobre y específicamente sobre esa obra, no tocar temas que no tengan que ver con la obra para no extenderlos. Por lo mismo, nos dice que las reseñas son breves, no son un ensayo literario, o sea, no van a extenderse con muchas hojas para que le entiendan. No es un contenido extenso, es un contenido breve donde van a ir los puntos claves del tema o de la obra que vamos a analizar. Ahora quiero darle algunos puntos claves a la hora de hacer la composición de esta reseña, o sea, a la hora de escribirla. Una, debes de utilizar un lenguaje formal, que quiere decir un lenguaje serio, educado. No cometas el error de poner palabras antisonantes o groseras o palabras que no tengan nada que ver con la obra. No debe de ser educado, un lenguaje educado y serio, ¿sí? Su análisis debe de estar escrito de manera estructurada. Ahí me falló la A, perdón. ¿Qué quiere decir estructurada? Que debe tener una introducción, debe ser escrita o compuesta con introducción, desarrollo, final o conclusión, ¿sí? Debe basarse en lo que se halla en la obra original y datos de interés sobre su creación. Lo que les decía hace rato, a la hora que hagamos nuestra reseña, debemos basarnos netamente, específicamente de lo que habla la obra, la película, la obra de teatro, la obra literaria. Enfocarnos a la obra original, no tomar en cuenta ideas de otra persona más que de la obra original, ¿sí? Vamos a redactar, vamos a analizar y vamos a sacar los puntos claves, pero de la obra original, ¿sí? De todo lo que tenga que ver con ella, ¿sí? Su creación, su estilo, su contexto cultural, en qué época fue, cómo eran las personas, cuál es su cultura en esa época, qué es lo que quiere dar a entender, todo eso, ¿sí? Siempre y cuando sea de la obra. Bueno, dice, la reseña debe ampliar los conocimientos sobre el contenido analizado. Miren, este es muy importante este punto porque las reseñas tienen el propósito o fueron creadas para ampliar los conocimientos sobre un tema, sobre una obra, sobre una película, sobre una canción, ¿sí? Entonces las reseñas tienen la intención de ampliar el conocimiento al público. Supongamos que yo quiero hacer una reseña sobre Harry Potter, la película, ¿sí? Entonces yo voy a hablar sobre los puntos claves de esta película con el fin de ampliar el conocimiento entre la gente que está interesada en ir a ver la película o que ya la vio, pero que a lo mejor por alguna situación no se dio cuenta de algunas cosas que pasan en la película que a veces a la simple vista no se pueden ver, ¿no? Entonces la reseña, el autor que hace la reseña da a mostrar estos puntos clave, analiza, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a ver la película la vemos emocionado, pero no analizamos en sí qué hay atrás, todos los puntos que hay detrás de la película. Entonces para eso es la reseña, para ampliar el conocimiento de tal obra, ¿sí? De una película, en este caso de Harry Potter, pero puede ser una obra literaria, un libro, un cuento, una obra de teatro, ¿ok? Es para analizar y ampliar el conocimiento, que la gente sepa un poco más, porque puede decir uno, es que eso no me había dado cuenta que sí venía en la película. Pero para eso está la reseña. Además, las reseñas también sirven para hacer propaganda o publicidad
a cierta obra de teatro, a cierta película, ¿no? Sí, cuando a veces va a salir una película hay gente que hace la reseña, ¿no? Como el intro, ¿no? Y dice, de eso se va a tratar la película, miren, y te dejan ya como en suspenso y lo que hace uno es, cuando ve una reseña es tomar más interés y quiere uno rápido ir a ver la película o leer el libro. La reseña tiene ese sentido también de mercadotecnia. Bueno, y por último, la reseña crítica debe resaltar, miren, aquí viene el comentario crítico que debemos todos, toda persona que haga una reseña debe de tener un espacio donde haga su crítica, ¿sí? La reseña crítica debe resaltar las fortalezas y las debilidades de la fuente original. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer el comentario crítico, constructivo, no destructivo, constructivo. Vamos a poner nuestra reseña a la hora que hagamos nuestra composición, nuestra reseña, que redactemos, debemos tener un apartado donde vamos a hacer nuestro comentario crítico sobre las cosas positivas que tiene la obra. Y también hacer un apartado sobre las debilidades o cosas que no estuvieron tan bien dentro de la obra, película, obra literaria, cuento, música, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto fue la progresión 10. Lo ampliamos este tema en clases. Bye.